quisiera empezar agradeciendo al festival, a las instituciones que nos han invitado, de parte mía y de parte de mis compañeros, y darles las gracias o la enhorabuena por invertir en cultura y por lo que están creando, que es un espectáculo, un certamen o un congreso, un encuentro, que al ritmo que van se va a convertir rápido en un referente de la poesía española actual. Ojalá no se lo cargue, que venga de... Yo tengo la suerte hoy de hacer de árbitro entre Yolanda Castaño y Alejandro Simón Partán. Hace como 20 años que conozco a Yolanda y en ese tiempo me he dado cuenta de que la poesía gallega debería estar reagradecida, o debería empezar a darse cuenta de lo agradecida que debe estar a Yolanda Castaño, no solo ya por su trayectoria poética, sino también porque es editora o ha sido editora, promotora, traductora, ha llevado la poesía gallega a sitios donde no se abrían, ante públicos que no saben señalar en el mapa dónde está Galicia, ni siquiera Galicia tiene ese manejo. Eso me parece un valor muy importante y además ha abierto muchas puertas que han aprovechado luego personas como, nos gusta mucho ahora pues, María Ocepreiro o de Gonzalo Armo, pero es que la labor que hicieron ella, gente como ella de Soledad, como Olga Novo, etc., me parece imprescindible, y en estos 20 años no había tenido nunca ocasión de presentarla, así que digo, bueno, voy a aprovechar ahora porque a lo mejor tardo 20 años más. Yolanda Castaño, de todas formas, he dicho esto, pero aún así, en su parte literaria no ha ido nada mal. Ha ganado, yo creo que casi todos los premios posibles. El premio de la crítica española, la Espiral Mayor, el Ojo Crítico, entre otros, por sus 5 libros de poesía. También ha publicado 6 libros de poesía y 5 libros de poesía infantil. Entre los títulos que yo destacaría son el libro de la egoísta de 2006, Profundidad de campo de 2009 o La segunda lengua de 2014, que son sus 3 últimos libros. Me parece que es una voz consciente, una voz femenina consciente de ser mujer, una poesía rica de tradiciones y con una mágica capacidad de sugerencia, con una amplia caja de resonancias. Y a este lado del ring, del cuadrilátero, está Alejandro Simón Partán, que creo que lo peor que se podría decir de él, no digo que sea malo, digo que es lo peor, es que es de Estepona. No, y cuando digo... No, he dicho lo peor, no lo malo. Y lo que digo es que es de Estepona porque él está en este congreso aquí en Marbella, pero no porque sea un autor local, sino porque podría estar en esta misma mesa en cualquier otro rincón del mundo. O sea, no creo que el mérito es suyo, o sea, no me parece que su mérito es que sea autor local, no nos equivoquemos, y quien lo dude, que lea La fuerza viva, porque me parece un libro necesario. Él es doctor en filología hispánica, ha publicado ensayos como A cuerpo gentil, Las virtudes del ausente, Fe y felicidad en la poesía contemporánea. Ahora van a publicar en breve, después del verano, Hacia lo no visible, Los avatares de la fe en la poesía española contemporánea. Precisamente la suya es una poesía muy contemporánea, celebratoria, y los títulos como Los signos abdominales, la poesía lírica, ¿no? En algunos momentos que busca la belleza y la humanidad del mundo. Una poesía ética, ¿no? Como se puede ver en poemas como Un hombre acoge en su casa a otro hombre. De todas formas, yo preferiría, o te iba a pedir que empezaras regalándonos un poema titulado Raf, etc. Y a partir de ahí ya... Estupendo. Muchas gracias por la presentación. José María Rodríguez, antes de ser amigo apasionado suyo y ahora era lector apasionado, es un poeta muy reconocido que después es fundamental de la poesía española contemporánea y después va a estar leyendo su poesía a las 11, si no me equivoco, en el Parque de la Constitución de esta bonita ciudad, casi tan bonita como esta ciudad. Me voy a poner aquí para ver el poema que me decía, muchas gracias al director del festival, Antonio Lucas, al equipo que trabaja, a Pablo, a Manes, a Carmen y a Carmela, que las he conocido del área de cultura del Ayuntamiento de Marbella. Sobre todo, gracias y porque muchas veces de las instituciones de la cultura parece que es el sitio donde se desprecia y se analiza más de la cultura, ¿no? Parece que esa contradicción se da, por desgracia, demasiadas veces. Y gracias de verdad por tratar a nuestros paisanos, que son
al final de todos, con dignidad, con valor y sobre todo intentando hacer que la cultura sea un sitio para hacer una ciudad mejor, y así desde luego la Pantoja nunca volverá. Entonces nos han puesto como, la verdad, porque muchas veces en la cultura no tenemos este tipo de programación cultural que está muy alejado de lo que viene siendo la cultura, de lo que nosotros entendemos como cultura. El poema que me ha pedido José María, tenemos como una especie de lema que es el poeta como lector, y eso lo vemos como desgranando y a lo mejor contradiciendo, porque más que el poeta como lector podríamos ser personas que leen y que a veces escriben, ¿no? El lector como poeta más bien. El poema que me decía este Raft, y estos son los tomates, y tiene una historia que, bueno, que a veces hay que contar porque la poesía es un género también biográfico. Antes hablaba con Jorge que la poesía parte de experiencias, porque aunque no sean propias, aunque no nos pasen directamente, son cosas que sentimos o que padecemos o que intuimos de alguna manera. Este poema está escrito en Francia, donde yo vivía y trabajaba como dando clases, y trata de simplemente, bueno, también decías, por las referencias veníamos a hablar, ¿no? De Alex Oz, veníamos a hablar. Trata de aceptar la vida, aceptar lo sencillo como lo sublime de todas las cosas, ¿no? Es decir, no esperar nada más y entender que en lo más llano, en lo más cercano es donde reside lo fundamental de la existencia. Y es intentar el agradecimiento, pues, que con unos tomates es mucho más de lo que a veces merecemos. Raft, etc. No quiero llamar aún a este milagro de hoy vago recuerdo, ni a este resistir capacidad. Quiero insistir en este día de enero bajo este sol despistado que cierra la jurisprudencia de lo humano. Agradecer, como agradece esa rama que crece desde el cemento, creando una grita de vida donde solo se esperaba grita. La ágil bendición de estar aquí sentado, tomando un café y leyendo a Alice Oswald después de comprar unos tomates recién cortados. Y desde aquí, aceptar todo lo que venga, celebrar el justo descalabro de todas las cortezas, o recibir el riesgo tranquilo de volver acompañado a casa y compartir esos tomates con un poco de aceite y amanecer así con alguien que no se arrepienta de nada, que por la mañana solo se acuerde de los tomates gloriosos del día anterior, del aceite carísimo que uso. Yo te pedí que leyeras. Que esto se lo escuché una vez a Kiko Veneno, que decía que los aplausos al final, para no cortar un poco, sí, ¿no? Para no cortar un poco el clima. Te pedí que leyeras este poema porque hablas de Alice Oswald, que es una de las poetas que al final del libro dices que te ha acompañado, y dices, hay una serie de poetas que me han acompañado mientras yo hacía este libro. Y hablas de Cernuda, de Bonfoy, de Anne Carson, de Alice Oswald, y de poetas que van a estar por aquí, como Eloisa Rosillo, que no Marzal. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco el proceso ese que me han acompañado, eso que dices de me han acompañado mientras escribía el libro, y que a partir de aquí nos cuentes precisamente es lo que quería explicar ahora, que como la mesa va sobre el poeta como lector, que nos hables un poco de eso, a partir de ahí nos desgranes un poco tus gustos poéticos, de momentos poéticos. Claro. Bueno, en ese caso, ese tipo de nombres que comentabas, no se trata tanto como de estética poética o de libros que yo quise, sino de llevarme lo esencial que tenía cerca y que me apetecía por el tema de equipaje, por el tema de las compañías aéreas, que bueno, cuando viajamos a vivir a un sitio, ¿no? Tenemos que llevar, además yo llevo secador de pelo, llevo muchas cosas, entonces llevarnos lo esencial, lecturas, y tenemos 20 kilos y ahí tenemos que meter los libros que tengamos más cercanos. Entonces es una cosa casi de economía del espacio, ¿no? Llevé esos libros, iba a vivir en Francia y sabía que después iba a volver muy cargado, que iba a ser una pesadilla volver a España, y como hay tanta precariedad en la educación, pues sabía que de ahí no me iba a quedar toda la vida. Digamos que estábamos rondando y por suerte no me quedé, porque era un sitio que ahora podemos hablar, Escalé, que con Marta de Asunción estamos hablando antes de la dificultad, lo complicado que es el norte de Francia, no era un sitio inhóspito, un sitio donde la convivencia era complicada y mi situación familiar y personal también era difícil. Entonces, bueno, elegí esos libros sobre todo porque los tenía en casa y eran los más cercanos que tenía, y porque creía
que tenían una estética que a mí me interesaba, que era la celebración de la existencia. Es decir, entender que la poesía tiene que ser la búsqueda de que la vida merece la pena ser vivida y que la vida puede ser una bella verdad. Y ahí hay unos autores, y otros son más oscuros, pero creo que lo que reúne a todos y lo que une a todos esos autores y a esas autoras es la búsqueda de la felicidad, de la plenitud, la búsqueda del buen vivir, porque al final esto de leer poesía y estamos aquí, es la pregunta, venía por ahí pensando por el centro de la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Y por qué hacemos esto? ¿No? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Y al final lo que hacemos es lo mismo que hace el carnicero o la persona que hace cine, es dar un sentido o una justificación a su existencia, ¿no? y entender un sentido para que la existencia sea lo menos dolorosa posible. Y en esos autores entendía que esa búsqueda de la felicidad, como el buen vivir, me gusta mucho en la sierra, los serranos entienden la felicidad como una ausencia de infortunio. Nosotros entendemos la felicidad como un piso en primera línea de playa, pero mucha gente entiende la felicidad como la ausencia de infortunio. Y a mí esa huida de lo mercantil y entender que la felicidad es la ausencia de infelicidad, pues es lo que me llevó también después trabajé un poco más sobre esta idea, pero es lo que me interesaba más en Brines, en Alice Oswald, ¿no? Este poema que habla de Alice Oswald, esta poeta que yo me he referido en el poema, es una jardinera, trabajaba como jardinera en Londres, en el Chelsea Garden, que es uno de los jardines así. Ya sabéis que los ingleses tratan mejor los jardines que nosotros, porque les dan, hay una jardinología, ¿no? ¿Cómo sería la ciencia del estudio de los jardines? Bueno, pues hay una... Paisajismo, ¿no? Es paisajismo, ¿no? Bueno, pero Jardinosofía es un libro de Proust, el primero de Proust es Jardinosofía y habla de la estética del jardín. Total, ella la jardinera y hay una celebración de... ¿Me estoy riendo mucho? No. Porque acabo de empezar, ¿no? Te estás metiendo en un jardín. Entonces, nada, simplemente de forma sin premeditar, pero buscaba a esos autores que entendiesen eso, ¿no? El goce finito, la felicidad, no ese goce finito de lo que al final es infinito. Y todo fue un poco aleatorio, pero sí, después me volví con muchos más y claro, tuve que pagar sobre todo esto. Eso por coger Ryanair, no coger Ryanair, eso lo sabéis ya, yo insisto. Transformar, o sea, que tú lo que estás comentando es que lo que te interesa es sobre todo la poesía celebratoria, por tanto tus lecturas van encaradas ahí, van encaradas en esa línea de bueno, no decir, leo todo, pero al final, como evidentemente hay un canon que hemos leído todos y sabemos, si empezamos a hablar de influencias, seguramente que compartimos, la base es la misma. Pero, y eso también, en la comida ya lo hablábamos, ¿no? Ayer estuvo en Estepona, José María, comiendo conmigo y con Juanma Romero, y hablamos también de que al final, más que la lectura, lo que nos ha hecho personas es nuestra relación con la familia, con los amigos, las rupturas, la reconciliación de los amores, los viajes, ¿no? Y eso es lo que va acompañando las lecturas, ¿no? Pero no sé si las lecturas son tan decisivas a la hora de ponernos a escribir o a la hora de narrar algo, una historia, una obra de teatro. Si alguien, creo que alguien puede tener, yo estoy escribiendo teatro ahora y tampoco he leído tanto teatro como poesía, pero creo que hay una intuición y hay un entorno que también nos conforma como personas que necesitan expresarse de esa manera. Y las lecturas son importantes, efectivamente, pero más importante es que a esa lectura les acompañe una felicidad compartida, una lectura compartida, que haya otra persona que es hacia la que puedas proyectar todo eso que estás tratando en la lectura, porque también leer puede ser un acto miserable. Es decir, hay días que dicen, bueno, me gustaría más estar encima de un bafle en Ibiza que estar leyendo un libro o en un restaurante comiendo con amigos. Es decir, la lectura puede ser un acto íntimo, pero también tiene un acto, puede ser algo perverso, ¿no? Puede ser algo que te incida en la no felicidad, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero es para que la platicamos. Tú hablas de canon y uno de los poetas que yo creo que todos consideramos que está en el canon de la poesía universal es Fernando Pessoa. Y tú tienes un poema precisamente que recoge el título, que lee el título y bueno, eso me gustaría que lo leyeras y luego ya te lanzaras al ring, al barro, a llevar la contraria a Alejandro, que me haría muy feliz, o sea que... Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Me siento muy honrada y muy orgullosa de que me presente mi amigo José María, al que yo sí he presentado unas cuantas veces, y que pueda hacerlo en un lugar tan hermoso como este, ¿no? Es la primera vez que estoy aquí,
Así que doy las gracias al Ayuntamiento por haberse implicado en un proyecto tan hermoso como este. Gracias por haber contado conmigo, también a Antonio Lucas. Y celebro además que pues, la imagen ¿verdad?, exterior que quizá pueda tener Marbella pueda adquirir estos matices y estas capas gracias a proyectos culturales como este y que además escogen poner el foco en un género pues quizá más minoritario si se quiere y que requiere de un esfuerzo, o sea, un género no inmediato, no esa inmediatez. Es desde luego un motivo de orgullo y de felicidad de estar aquí y además también acompañada. Efectivamente, tengo un poema cuyo título escoge unos versos de Pessoa. Si hay un greatest hit de Pessoa, sería, como no, el poeta es un fingidor, ¿no?, que finge tan verdaderamente, que es capaz de fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Esta segunda parte, creo, ¿no?, esta segunda parte de esa mítica estrofa, quizá es la que menos se recuerda, ¿no? Todos citamos como loritos, el poeta es un fingidor, casi no hay nadie que no conozca ese verso archiconocido de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, un autor, por supuesto, tan próximo a nuestra tradición gallega. Yo escribo en gallego, una de nuestras 4 lenguas oficiales, y para mí, por supuesto, la literatura portuguesa es una casa muy próxima, ¿no? Y Pessoa, un grandísimo autor. Pero me refiero a eso, que la lectura también es las nuevas lecturas que podamos arrojar sobre una lectura, ¿no? O sea, en vez de fijarnos en el poeta es un fingidor, a ver, vamos a ver cómo sigue aquello. Y en este caso a mí me interesó más poner el foco en la segunda parte, ¿no?, la de que es el dolor que de veras siente. Además, rizando el rizo, este poema surgió como un diálogo con otro poema de Rosalía de Castro, que es, como no, nuestra gran figura fundacional de nuestra tradición literaria gallega, ¿no? Se hacía un aniversario, creo que el 150, de la salida de Follas Novas, y nos propusieron a varias poetas gallegas que de alguna manera glosásemos poemas de Rosalía. Y hay un poema en el que ella, con esa fina, a veces cierta ironía, sabiduría popular, pillería y agudeza, pues habla de las cosas que ve por el mundo y que la dejan pues, estupefacta, ¿no?, muchas veces. Y cómo no todo es lo que parece, así que sobre el ser y el parecer habla este poema, que es dolor, el dolor que de veras siente. Tengo cara de gustarme las cosas que no me gustan. Los labios de todo el mundo hablan sin despegarse. Esto también es así. Las paredes de una gruta en la que alguien hace 10.000 años mancilla lo natural de la piedra. Monedas, corriente alterna, una muchacha nacida con los genes de la belleza, toda picada de complejos, como un orgasmo de Hedy Lamarr, los ojos de Nikola Tesla. Un país donde no ser, donde solo parecerlo. Guantes desenfundados, sal, la más prestigiosa de todas las escuelas de doblaje. El capital es la pesadilla de quedarnos atascados en nuestra capacidad simbólica. El más favorecedor de todos, maquillaje tanatoestético. Años de trabajo vueltos un pedazo de granito ecuestre, una industria de la miseria, las huertas del wolframio. Como un cuerpo ardiente que sabe y disimula. Pestañas postizas de marca barata, una imagen idéntica a sí misma. Como poesía política que se confunde con un selfie frente al espejo del baño, la metonimia del mal normativo deslocado. Escenificación, menú, la escalera de incendios del discurso,
algo al que le crecen raíces aéreas y anhela volver a la tierra en cuanto hace un tiempo que salió a la luz, como los ojos de las patatas. La mirada del poema es también así, filas de hormigas obreras, esmagadas para permanecer, restos de gestos que parecen otra cosa. Bravo. No, debe ser uno de los mejores poemas que se ha leído aquí. Comento. Me temo que te voy a defraudar no entrando en demasiada polémica con Alejandro, pero estoy bastante de acuerdo en que las lecturas, ¿cuál es la materia prima de la poesía? Las lecturas, por supuesto que de qué se alimenta un poeta, de lecturas, claro. Es una obviedad, ¿no? Si un chico, una chica sueña con convertirse en cineasta, supongo que lo mejor que debería de hacer y lo más perentorio sería ver cuanto más cine mejor, ¿no? Para formarse obviamente como cineasta. Si quisiera hacer películas de acción, no debería ver solo películas de acción, sino que cuantos más géneros cinematográficos posibles, etcétera, etcétera. Así que por supuesto que las lecturas son pues, uno de los materiales más importantes que alimentan un poeta, pero no es el único, obviamente. Es cierto que a veces en esa argamasa parece que metemos un totum revolutum de lecturas, de experiencias, ¿no? A veces un pasaje leído puede ser vivido tan intensamente como algo que hayamos experimentado, ¿no? En nuestra propia autobiografía, y los ponemos en el mismo nivel, ¿no? Nos permitimos esa locura, ¿no? El que al mismo nivel nos pueda influir, afectar o conmover una experiencia vivida como algo leído. Así que las pondría como, por supuesto, en un papel de relieve, pero no como el único. Y más allá de eso, también pensar que también podríamos decir que leer se leen muchas cosas, no solo textos. Por supuesto, a mí siempre me preguntan por mis influencias literarias, digo que mis influencias no son solo literarias y obviamente me puede influir tanto pues la obra de Tracey Emin, una artista conceptual, más que muchos libros, ¿no? Me influye la música que escucho, las películas que veo, por supuesto, incluso géneros pues menos nobles, si quieres, como la publicidad o los videoclips, todos esos lenguajes, lo que escuchamos a alguien un día inspirado. Hablábamos con Ana Rossetti en la comida, pues, por ejemplo, el lenguaje poético, ¿no? Más allá de la poesía, ¿no? Si compartimentamos la poesía en una mirada demasiado estrecha, nos perdemos muchas cosas. Si ampliamos nuestra mirada y pensamos en una especie de lenguaje poético, en esos recursos que la poesía despliega, podemos encontrarlos en donde menos lo esperamos, ¿no? En cualquier rincón, pues a veces en el lenguaje de la publicidad, en los eslogans, en las manifestaciones, que las hay con muchísima gracia. Todo eso nos puede influir y también nos alimenta. No sé, que lo que ha dicho Yolanda tiene mucha razón y sobre todo, pero a veces parece que estamos, cuando decimos que hay que leer y tal, parece que estamos como manteniendo la industria literaria nosotros mismos, porque muchas veces leemos para mantenernos, ¿no? Y hoy por suerte no es el día, pero en muchas presentaciones, muchas lecturas, solo van escritores a escuchar a otros escritores, poetas a escuchar a otros poetas, ¿no? Y sobre lo que decías, a veces, no sé si es bueno, realmente no sé si hay una necesidad de decir nada, esto no es una cosa así como, pero yo no tengo una necesidad de crear ni de escribir, es decir, muchas veces las cosas vienen por una imposición fuera. Antes hablábamos en la comida, parece que estamos todo el día comiendo, excepto en la misma comida, y las dietas son estrictas. En la comida hablábamos de un amigo común, gallego, que es director de cine, Oliver Lasse, con el que estuve en Málaga hace poco dando una charla sobre cine, poesía y todo esto. Y él, por ejemplo, estuvo 10 años viviendo en Marruecos y sin ir al cine. Me decía otro día en Málaga que hacía muchos años que no iba al cine. Estuvo 10 años viviendo en Marruecos, en un palmeral, con su pareja y tal, y hizo una película que ganó el premio en Cannes, que es el festival más importante del mundo del cine.
Es decir, hasta qué punto alguien que va al cine lo que hace no es consumir e imitar los mismos errores o la mirada plana, que muchas veces es como una forma de estandarizar la mirada también puede ser peligroso, ¿no? En ese caso también es excepcional porque es un chico, parece súper dotado, ¿no? Pero aparte de eso, es buscar el alma en las cosas, no escribir por inercia, porque yo he visto a Josep María, pues lo dice, pues, que de verdad también, yo estoy en Marruecos viviendo y llevaba el libro Raíz de Josep María, y claro, cuando eres joven intentas imitar más a la gente que es la generación anterior, pero hasta qué punto uno tiene esa necesidad o simplemente es una forma de entregarse, ¿no?, a la manifestación y de abandonarse al camino de la vida y que venga lo que tenga que venir sin esa imposición de tengo que leer todo, para todo eso hacer unos dibujillos y hacer algo parecido a una voz propia, ¿no? Bueno, es que también, o sea, yo diría ni un extremo ni el otro tampoco, ¿no? Obviamente no vamos ahora a decir, no hay que leer para que nada nos influya y para que seamos... Claro, obviamente. Pero lo que sí parece claro es que no es una cuestión cuantitativa como cualitativa, claramente, ¿no? O sea, que, bueno, mira, ya que Ana decía que lo que tenemos que decir aquí es que somos la hostia, no, Ana, tenemos que llegar aquí y decir que somos la hostia. Bueno, pues yo, como le hago mucho caso a Ana Rossetti, no quiero hacer ningún alarde de soberbia, pero sí es cierto que me atrevería a decir que las que amamos la poesía, como que nos aprovecha más la lectura, ¿no? ¿O qué? ¿No? O sea, a lo mejor no es cuestión de leer cuanto más mejor, pero sí que es cierto que esas lecturas que hacemos, pues cómo nos aprovechan y cuánto partido somos capaces de sacarles, ¿no? Y eso, cómo de expresivamente o inspirativamente rentables nos resultan, ¿no? Y a veces no se trata de multiplicar, sino de escogerlas, de vivirlas y de chuparlas, ¿no?, a fondo. Claro. A mí me queda mientras leías el poema que tenemos una relación hortofrutícola, ¿no? Hay mucha referencia, yo al Hígado de Raf me acordaba de tu poema de las manzanas de Tolstoy, y yo estaba teniendo una sandía que podemos... y es una cosa también en ese sentido, ¿no? Yo no soy nada rural, por desgracia, pero sí que en mi ADN hay una... Por eso hablamos de lo que si las lecturas son más importantes que las propias vivencias. Evidentemente lecturas fundamentales y decisivas en la vida y que nos han traído hasta aquí, pero esas experiencias de pequeño, esa referencia a mencionar los tomates o las patatas en un poema de escrito en Burgos, sobre cómo las patatas cómo van contra la nieve en Burgos y el frío. Bueno, al final estamos hablando de nuestra infancia, nuestro pasado, de cosas que tenemos dentro que las lecturas refuerzan, pero que también de alguna manera hasta ahí, ¿no? Y bueno, eso, el equilibrio entre lo que leemos, lo que vivimos, pero que nunca sea una cosa contra la posición de otra. Es decir, que se tiene que ir un año a no leer y a tener otras experiencias, creo que posiblemente ese año sea mucho mejor a que si premeditas leer todo para escribir un libro, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, pero al fin eso nunca lo sabremos, y por eso estamos aquí, porque es buscar el misterio. Bueno, no sé si os han dado cuenta, pero somos amigos. No, y esto está muy bien porque uno se hace amigo de los poetas que lee y que le gustan. Y no solo de ellos, sino de solo de poetas vivos. Yo me siento amigo, casi familia de Baudelaire o de Rilke o de... Yo tengo una especie, no es un altar, quiero decir, una serie de fotos en mi casa con sus enmarcaditos y tal, como tengo los de mi familia, pues también tengo los suyos, porque son mi familia, son mis amigos, son gente a la que le debo cosas. Entonces, bueno, eso fomenta que cuando tú admiras a alguien y lo conoces y encima es buena gente, como ellos dos, pues se sientan más cercanos, como si ya los conociera, ¿no? El poeta en el fondo es una persona que es, como recuperando lo que dice Yolanda, es una persona que mira los escaparates con ojos de ladrón. Es decir, que mira los libros de una forma, pues eso, como para a ver qué prendo, a ver qué robo, a ver qué saco de aquí. Pero luego está, como dice Alejandro, yo estoy aquí de recolector, como dice Alejandro, que la otra parte de la poesía es la vida, ¿no? Y tienes que mantener el equilibrio porque si no, solo se convierte en... evidentemente, que menos hablan de libros, de la lectura y demás, pero porque necesitamos esa parte, pero luego está la otra parte que es la vida, y un poeta sin vida tampoco es un poeta. Entonces, yo ahora, para que vean que hay vida en sus poemas, me gustaría que, porque además, si no nos vamos a quedar sin tiempo, me gustaría que leyeran un par de poemas, pero antes
sí quisiera explicar un poco, que me desarrollara la idea que ha planteado Yolanda de que el poeta recibe otras influencias. Ellos, por ejemplo, han hecho cosas con músicos, bueno, ya se lo explicarán ellos, pero si no, no voy a... Y esas, por ejemplo, las influencias que puede tener un poeta, ¿no? Yo quiero que me expliquéis otras referencias, ya que hablabas tú de eso, y otras referencias y cómo y de qué forma. Bueno, por ejemplo, eso, mi voluntad es también la de salir de esa torre de marfil, la de darnos un poco, quedarnos en esta endogamia que no tendría sentido, claro. A veces el oficio de escribir es un poco solitario, ¿no? Estamos ahí un poco solos, por eso encuentros como este Malpoética son tan oxigenantes, ¿no? Por poner en contraste y compartir tantas cosas, ¿no? Pero también esa voluntad de llevar la poesía a la gente, como estamos haciendo esta tarde, de darla a conocer a personas que a lo mejor pues tienen unos prejuicios que las apartan de darle una oportunidad a la poesía, pues me ha llevado también a entrar en diálogo con otros géneros, con gente que se dedica a otros lenguajes creativos, que me parece que en el fondo todos hacemos lo mismo, ¿no? Esa mujer que está tratando de captar el instante preciso con la cámara fotográfica, alguien que está tallando una piedra para sacarle la forma adecuada o lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Entonces, pues he desarrollado un montón de experiencias, la verdad, ya en estos 24 años, mezclando poesía pues con música, con fotografía, con artes plásticas, con performance, mucho con audiovisual, mucho, ¿no? en la videopoesía, hasta con cocina y la última con cómic, también con arquitectura y con danza. Bueno, me parece que eso, que en el fondo lo que más me interesa es lo que hay de común, ¿no? Aunque a alguien se le dé mejor pues tocar la guitarra y a otra persona se le dé mejor pues darle forma al volumen, ¿no? Pero esa esencia que compartimos, que se hace común, no solo me parece expresivamente interesante, rentable y enriquecedora, sino que los contenidos se refuerzan muchas veces, damos más pistas, ¿no? A los lectores, pues a través de un videopoema, por ejemplo, pues que es una especie de videoclip, pero en lugar de una canción con un poema, pues ofreces más asideros, ¿no? Sobre todo a aquellos lectores pues quizá más familiarizados con el lenguaje audiovisual, sobre todo entre la gente más joven, ¿no? Y no solo eso, sino que yo misma, cuando tengo dudas sobre mi propio oficio, lo que más me ha servido de ayuda ha sido echar mano de otras disciplinas. Eso siempre me ha resuelto todas las dudas, ¿no? Cuando no tenía muy claro, lo trasladaba al mundo de la música y digo, no, pues esto es así, ¿no? O al mundo de la cinematografía, lo que fuese, y siempre me han quedado cosas más claras. Y luego, para terminar de responderte, yo creo que la clave que decías de literatura y vida, ese binomio, es la gran respuesta, ¿no? A esto de las lecturas. En mi caso, mi experiencia ha sido que empecé tan jovencita, ¿no? Esto de la poesía me apasionó y me apasiona tanto. Mis ganas de contagiarla y de darla, pues eso de contagiar ese gusto a otra gente, pues me llevó a desarrollar algunos proyectos con otros poetas. Y entonces se mezclaban ambas cosas. Decías que nos hacíamos amigos de la gente que nos gustaba como poetas, y a través de los proyectos que desarrollo en Galicia, que tú bien conoces, ¿no? Pues festivales, ciclos de lecturas y talleres de traducción, he podido acceder a poéticas que a lo mejor, pues por otras vías, por ejemplo, todos tenemos a través de internet pues toda la tradición guatemalteca contemporánea, la iraní y la sueca, pero lanzarse ahí a bucear es un cajón desastre, a veces complicado, y en cambio, pues a veces a través de algo tan fortuito, pero también tan real como es el conocimiento personal, o sea que al final somos humanos, somos de tocar, ¿no? y de ese contacto personal, he podido acceder a literaturas y a obras poéticas que me han fascinado, y eso pues me pone en una situación de, yo creo que absoluto privilegio. Me considero una privilegiada porque, bueno, pues dirijo el único ciclo estable que hay en toda España con poetas internacionales de manera regular, de manera que en mi propia casa, en Coruña, recibo un poeta internacional maravilloso, maravillosa, cada mes desde hace 10 años, y eso me ha permitido pues acceder a poéticas del Chad, poetas en occitano, en zapoteco, poetas de Singapur, obviamente de Finlandia,
Tailandia, de China, de Japón, de tantos lugares que a través de conocerlos incluso personalmente, o sea, no sabría decir si ha sido antes que los he leído, que los he conocido personalmente, que los que he coincidido con ellos personalmente en algún encuentro como esto y de repente he podido descubrir su obra y me ha deslumbrado, o que era antes el huevo o la gallina, ¿no? Y eso es un absoluto privilegio para mí. Qué bien, antes que hablábamos esto de la administración pública, del apoyo a la cultura, desde ese festival que lo conocemos todos los que estamos dentro, pero ha creado ahí como una referencia más allá de Galicia, ¿no? Y al final trasciende mucho más, aunque parezca que fuera después algo minoritario, que requiere un sacrificio de la persona que vaya, que acuda allí a escuchar a un autor que viene de cerca de Bernardino, que viene de siguiente poeta que viene, lo decías antes también, que el autor que va a venir es de Bengalí. Bueno, a veces parece que lo más tenemos que intentar ir hacia lo que crea de alguna forma comunidad, convivencia, diálogo, porque esto realmente, el arte se trata de eso, ¿no? De crear un diálogo con el mundo y de la eterna novedad del mundo. Y lo que decías antes también, José María, con relación al coqueteo, digamos, con música o con otras artes, es al final también porque te encuentras a gente por el camino para que te entiendes y admiras y que crees que en su trabajo hay tanta poética o más que muchos de los poetas. Hace pocos años esto era un poco sospechoso, evidentemente lecturas de poetas con músicos se viene haciendo desde que el mundo es mundo, pero hubo un tiempo en que era demasiado sospechoso y es verdad que se hizo muy mala poesía con muy mala música, parece que la guitarra eléctrica intentaba camuflar un verso horroroso muchas veces. Y es verdad que se han hecho cosas, pero hubo un momento que era como sospechoso eso. Pero por suerte, a mí me parece, creo que todo eso es nutritivo, primero para ti como persona y después para lo que puedas escribir. Y es que a mí no me apetece estar encerrado, es que no puedes decir, yo quiero hacer guión de cine, quiero hacer teatro y quiero dar clases, porque también dando clases y entendiendo a los chavales, a las chicas, a los chicos, siento que hay un cargo de cultivo y un entendimiento y una manera de enseñarme cosas ellos a mí, que es mucho más productivo que muchas cosas, que muchos encuentros con otros autores, otro tipo de cosas que a veces vamos, ¿no? Y eso al final es el enriquecimiento normal del ser humano, ¿no? Que me parece que es una transición lógica de que vayamos a otro tipo de... No me parece que sea nada raro que una persona que haga poesía haga teatro o de clases, o no solo por supervivencia de las clases, me parece que hagamos clases para sobrevivir, pero no, es una cosa como que al final se nutren y tu carrera como poeta hace que tú estés dando clases y tu forma de dar clases se nutre mucho de ese entendimiento que tienes tú con el género, ¿no? Sí, oye, ¿no? Sí, para reafirmar es decir, estoy absolutamente de acuerdo. Este año, por ejemplo, he tenido la experiencia de dar clases en secundaria y he explicado un poema Machado del Olmo y mis alumnos lloraban. Entonces yo creo que es una de las experiencias más bestias que me ha pasado a mí en la vida y soy siendo profesor. No tenemos especialmente mucho más tiempo. Antes de porque me gustaría, no sé, pero si alguien, me gustaría daros la palabra para que les hagáis las preguntas que yo no me he atrevido. ¿Cómo? Sí, no, pero es porque para cerrar con la poesía, no para cerrar con las preguntas, que no parezca esto un interrogatorio, sino que parece un acto poético. Entonces vamos a, si quieren hacer algunas preguntas ahora, no demasiadas, pero algunas, y luego que cierren, porque yo también tengo reservada otra, pero que cierren con los poemas que me pareció más bonito, ¿no? Que cierren leyendo poemas. Y me voy a discutir con Ana sobre fe y poesía, Ana Orsetti. Vamos a hacer un diálogo que... Pero no, era normal, no existe. Puedes empezar a preguntar tú, Ana, si quieres, si ha surgido alguna... No. Esto es una trampa mal armada, como has visto. Sí, ya lo sé. No, realmente, si yo hubiera estado ahí en la mesa, hubiera dicho unas cosas muy similares a tanto como Yolanda o Alejandro han dicho, pero hay una cosa que sí quiero insistirle a todo el mundo. La poesía no es solamente un poema y la lectura no es solamente de un texto. Tenemos que saber leer muchas cosas en la realidad, tenemos que saber leer lo que son los gestos, tenemos que saber leer lo que es la historia, lo que nos está sucediendo. Y la poesía, como estaba también diciendo hoy, ¿está en publicidad? Pues claro que sí, es que hay poetas metidos en publicidad. Un poeta como es Fernando Beltrán
Fernando Beltrán ha hecho muchas cosas, muchas marcas, muchos eslogans, muchas cosas que sabemos, le ha hecho Fernando Beltrán porque él mismo se autodefine buscador de palabras. Entonces hay que perder el miedo y saber descubrir la poesía en otro ámbito y en otros lugares que no sea simplemente el formato poema. Ya está, venga, que sale. No ha sido pregunta, ¿no? Entonces, vamos a pasar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No, yo quería decir con respecto a lo de leer a otros autores y todo esto que habéis contado antes, que parece un poco endogámico y todo, en realidad a mí me pasa que leo muchos autores y de repente me doy permiso a entrar por unos caminos que pensaba que estaban vedados a la ortodoxia de la escritura en cierto sentido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema de la las frutas y las verduras, ¿no?, que acaba de decir él, ¿no? Pues, oye, aparte de ser algo divertido, es que es un tema que estamos rodeados de frutas y verduras en algunos casos, ¿no? Es muy recurrente y agradable, además. Sí, lo que me ha contado es que no le dejan entrar ya en la frutería del barrio. No. Son imágenes, claro. Evidentemente vamos a hablar de las propiedades del limón, pero son imágenes que funcionan muy en el contexto del poema, de una historia. Son imágenes que a veces funcionan muy bien, rara vez, evidentemente no hay que abusar de ellas, pero siempre no lleva esa referencia, ¿no? Pero claro, estamos rodeados de lo que está vivo, lo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo donde encuentres la imagen que justifique, que sostenga también al poema, ¿no? Pero se nos ve el primero que somos urbanos, Alejandro. Tenemos una idealización así del rural, quizá un poco, ¿no? Ya, sí, es verdad que a través de la producción cultural, ¿no? Sí, bueno, en el caso que yo tenía referencia, lo que hablaba de la sandía es que aquí en la costa malagueña teníamos la costumbre de enterrar una sandía en la orilla para enfriarla. Y eso en la instancia, y se sigue haciendo, ahora que está en la playa, que tengo la oportunidad de ir aquí a este pueblo unos días de Madrid, veía que se sigue haciendo en determinadas partes de la playa, claro. En esta vida impuesta por el consumo y por la apariencia ya nos permitimos comer en la playa porque nos parece ordinario, o sea, chiquitos que nos crujan 50 euros por unas patatas fritas con aceite de leche. Pero en su momento sí fue una referente. Hablaba sobre todo ese tipo de... Es verdad que se ha idealizado el campo, pero aún así esa idealización es legítima de alguna manera, ¿no? Es decir, que el esfuerzo de saber que ahí puede haber una cosa sustancial y que verdaderamente puede... Pero está a la vez alejado, ¿no? Ese play floja con ese mundo que a lo mejor no es tan cercano, pero cuando lo vemos lo disfrutamos de manera... y nos lamentamos por no habitarlo también, ¿no? Porque estamos en la continua contradicción entre el campo y la ciudad, que si vemos que se voy. Vale, yo antes de dejar hablar a Yolanda, que no me estás dejando hablar. Ese poema que tú y yo conocemos, un día nos encontraremos como el barquito de papel y la sandía que se enfrían en el río. Pero eso, yo te quería decir que yo lo he visto en Cataluña, en la costa catalana también lo he visto eso por la sandía, y en Galicia lo he visto hacer en agua de pozo, es decir, meter el cubo con las bebidas o con las cosas y meterlas abajo en el agua del claro. pozo. Que claro, eso está frío de cara. Exactamente. Sí, me gustaría que leas los poemas, pero al final vamos a dejar unos minutitos más de preguntas. Por ejemplo, si acaba de llegar Andrés Neumann, que mañana estará aquí con Lorenzo Oliván en un acto moderado por Laura Casellas a las 8:30. En el programa pone que es a las 7:30. Ha sido un error tipográfico, estos ratones de imprenta que pasan a veces. Por favor, no vengan a las 7:30, aprovechen un ratito más en la playa y vengan a las 8:30. No sé si Andrés tiene alguna pregunta. El universo lector, el poeta como lector, ¿cómo lo ves? Me pregunto, en esa hora de las 7:30 y las 8:30, es una especie de tiempo intersticio. Me imagino que sería la mejor hora para escribir un poema. Entre la gente que creía que a las 7:30 que a las 8:30, es reapropiarse del tiempo que en teoría no sirve y reciclarlo en algo significativo. Así que yo sí voy a ver 7:30 a ver si me
las 7:30, vengan a las 7:30 a ver cómo Andrés escribe un poema que a lo mejor es pero a lo mejor lo ven escribiendo en la calle, pero a lo mejor lo han abierto, y lo mismo tienes que ahí, en los rigores del verano, escribir, con los rigores del verano, escribir un poema. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Yo quisiera preguntar a los poetas cómo se sienten como lectores de sus propios poemas. Si les gusta leer sus propios poemas, si les da mucho pudor y cómo les parecería pues, intercambiar la lectura unos con los otros, si se sentirían a gusto, si se sentirían en la voz de otro poeta, se sentirían un poco extrañados. Es una pregunta tan interesante que creo que era una de las preguntas que tenía preparadas el moderador, pero que no llegó a encontrar el momento para hacerla, pero es interesantísima, incluso la comentamos y nos pareció de las más interesantes, ¿no? Qué bien, qué alegría. Pues en mi caso, mi relación con mis propios textos, bueno, aunque empecé muy jovencita, porque publiqué mi primer libro con 17 años, afortunadamente no me arrepiento, ¿no? Que esto también ocurre a veces, hay quien se medio arrepiente, aunque es cierto que no me siento tan identificada con mis primeros textos. Hay quien dice que los libros son como hijos, ¿no? Como que se les quiere a todos. Yo no soy madre, no sé, no conozco esta experiencia. Supongo que sí, que a todos se les quiere un poco a todos, aunque se les conocen los defectos. Pero al mismo tiempo me parece que los libros deben de ser como los novios, como las parejas. El mejor siempre es el último. Como con el que te sientes más identificado, ¿no? Como que estás más en ese tema, ¿no? Entonces yo siempre me siento más próxima, obviamente, por cronología, al último, ¿no? Y el primero hace tanto tiempo que ya no me reconozco tanto. Y sin embargo, lo que hablábamos al hilo de esta cuestión era que choca, sorprende, pero hay que convivir con ello, encontrarte con lectores y lectoras que muchas veces pues dicen, no, a mí lo tuyo que me gusta es lo del principio. Y tú, madre de Dios, pero oye, tiene que haber gente para todo y para los gustos, los colores, y tienes que asumirlo. Muchas veces, de hecho, me da la sensación, no sé si le pasa a todo el mundo, pero como que si tienes un comienzo un poco así, bueno, llamativo, vamos a decir, ese comienzo es fácil que fagocite el resto de o que eclipse el resto de tu evolución, el resto de tu trayectoria. Esto a veces se ve, ¿no? Y bueno, yo a lo mejor empecé así como muy jovencita y de una manera llamativa y sé que hay lectores que se han quedado en eso, sobre todo en Galicia hablo, ¿no? Porque hay unos primeros libros que no se llegaron ni a traducir al castellano, ¿no? Y hay gente, lo que me gusta era eso, era aquello, ¿no? Del principio. Y yo, vaya, por Dios, pues no coincido contigo, ¿no? Pero bueno, como decía Ana, pues dice que hay momentos que das en el clavo y esos poemas han dado en el clavo para unos lectores, pero no para ti misma, quizá, ¿no? O sea que para todos aquí. No suscribo todo eso, más mal el tiempo, pero sí que es verdad que al final los libros son normalmente vergonzosos, pero realmente es el tránsito de nuestra vida. Hablamos antes de que la poesía es un género al final biográfico, porque aunque no estemos de acuerdo con eso que escribimos hace 15 años o 10 años o lo tiempo que fuera, pero es verdad que en ese momento éramos esas personas, ¿no? Y evidentemente la vida no son todos aciertos. El problema es que esos desaciertos se quedan grabados en tinta, pero igual que se hace tatuaje, bueno, es un tránsito y hay momentos que evidentemente la poesía es un proceso también, un ejercicio de evolución, ¿no? Que imagino que aunque la juventud está muy sobrevalorada en el tema de que es un ejercicio de juventud, termino ya, es un proceso de evolución. Cuanto más vamos creciendo, mejor supuestamente vamos escribiendo. O eso teníamos que creer, porque si no, vaya así. Vamos muy agotados de tiempo, estamos ya a la hora que tendríamos que cerrar. 2 poemas cada uno, que así acabamos con un... bueno, como han visto, son enormes conversadores. Yo me iría con ellos a la hora de un bar hasta que se acaben las cervezas, pero son todavía los mejores poetas. Entonces, creo que me gustaría que lo demostraran. Poneros de acuerdo vosotros mismos. Bueno, si quieres, ya que hablamos tanto de la sandía, voy a leer la sandía, ¿no? Es un poema escrito de cuando está antiguo también, del libro este. Y leemos los dos y los dos, lo dejo yo, hago telonero evidentemente de Yolanda.
Lo de la sandía lo he explicado antes, está escrito en Calais, que es el norte de Francia, donde trabajaba dando clases, y donde en esa playa, donde están todas las condiciones, una playa maravillosa, magnífica, un sol estupendo también en esos días, pero nadie se le ocurriría disfrutar de estas bondades de la vida como también disfrutamos en el Mediterráneo, a pesar de todo también lo malo que el Mediterráneo conlleva. Pero es esa, lo escribí en Calais porque estaba haciendo esa comparación entre esa playa y la playa de mi infancia, donde mi padre enterraba una orilla una sandía en la orilla. Orilla raíz. Hay un instante que de tanta soledad improvisa cualquier cosa la hermosura. Así hoy en esta playa donde mi padre no ha dejado huella, le he visto enterrando en la orilla una sandía para enfriarla. Donde solo hay tierra, yo veía a un hombre con los pantalones remangados abriendo hueco en la tierra. Desde aquí veía los pies de mi padre enterrados. Veía la sandía enterrada, con su pulpa cada vez más fría. Esos hombres de orilla que saben de mar no habrán enterrado ahí nunca una sandía. No sabrían hacerlo como él. Hay un momento que de tanta soledad brotan de la orilla los frutos más grandes. Y como estoy en Burgos, sabéis que hago una ruta un poco del frío, ahora estoy en Burgos, voy a leer un poema, como hemos hablado de... Vente allí en el invierno. Ahí eso, Dios te oiga. Vamos a leer por poemas separados, ¿no? Sí. Ah, sí. Estabas enseñando. Claro, porque estamos... Que me estaba enseñando el cronómetro. Sí, pero para que leyeras. Sí, ya lo tenía controlado más o menos, o sea que... Sí, pero bueno, pensaba 2, pues 3. Vale, bueno, que vean referencia que estamos aquí en Marbella y en la costa, pues otro que habla de aquí, de la costa y de... Bueno, sobre el poema que hablamos también antes de Yolanda, que el de la manzana del torso, ¿no? Que habla de muchos viajes que ella va haciendo, de sitios que va visitando, y que al final lo esencial está en la vuelta a casa y en casa, y que lo más cercano está, insisto, ¿no? esa energía, ese respeto sublime de la existencia. Y es un poema que se titula Aquí. Dicen que es muy sencillito y muy rápido, dicen que para valorar este país hay que irse fuera. Yo vivo en el mismo pueblo en que nací, a pocas calles de la calle en que me crié. He salido poco, pero no me hace falta estar lejos de aquí para valorar el sacramento que supone esta ventana que da a un campo de olivos, el abedul que crece lejos de su origen en esta tierra que no se lo pone fácil. Valoraría igual la poca distancia entre sus cosas, entre el bien y el mal, entre el mal y el poder, entre el milagro y la noche mediterránea, como hago ahora. Hablábamos antes del tema de encontrarnos con gente por el camino, que es tan importante como las lecturas. Yo he hecho un libro, he publicado hace poco por una beca, un premio de investigación literaria en Melilla, que se va a reeditar en el CSIC, y hablamos de dos personas que te vas encontrando y que te abren las puertas, como hablaba con Ana Rossetti, que es otra de las autoras que sobre este tema ha indagado, sobre la fe, la felicidad, ¿no? Esa búsqueda, ese intento de entender el misterio de la existencia, y un poema un poco menos celebratorio. Es una segunda parte porque es un poema largo y ya con esto termino, ¿vale? No sé si se va a entender así suelto, pero imagino que sí. Cierro los ojos, aprieto los puños. ¿Por qué no aparece alguien ahora si hago el gesto de los que se entregan? Si clamo con la urgencia de los que claman. ¿Por qué, Padre, no me ofreces aquí mismo las cosas concretas del alma? No quiero más cantos, no más varas o callados, ni más banquetes, ni más silencio quiero. Solo dame la diferencia que tranquiliza, la fortuna que no suponga infortunios. No te limites a tu distancia de reguera, ni a distinguir la luz en la tiniebla. No sucumbas a lo prodigioso y acude a este temblor cercano, que también es Jerusalén.
¿Por qué esta energía no produce, no atrae sin poseer un rostro claro que sepa de las condiciones que apaciguan el desconsuelo, cuando acaben las tardes de sangría y venga la noche que tantas cosas trae? ¿Y por qué ninguna, Padre? Casi nunca para mí. Gracias. Pues en mi caso tengo una emoción grande porque, bueno, me gustaría leer de mi último libro, de la segunda lengua, pero es que este libro lo escribí en tierras malagueñas y no había vuelto desde entonces. O sea que ahora lo voy a poder leer alguno de sus poemas en público aquí, así que pueden imaginar la emoción. Leo en traducción al castellano, pero luego también me gustaría que se escuchase la lengua original en la que escribo. Leo Listen and Repeat. Un pájaro, una barba. Todo el cielo está en cuclillas. Una sed intransitiva. Hablar en una lengua ajena se parece a vestir ropa prestada. Elga confunde los significados de país y paisaje. ¿Qué clase de persona serías en otro idioma? Tú me haces notar que a veces este instrumento mía de cuerda vocal desafina. En el patio de luces del lenguaje se me engancha la prosodia en el vestido. Te contaré algo sobre mis problemas con la lengua. Hay cosas que no puedo pronunciar. Como cuando te veo sentado y solo veo una silla. Ceci ne pas si chaise. Una cámara oscura proyecta en el hemisferio. Pronunciar, si el poema es un exorcismo, un cambio de agregación, algún humor solidifica para abandonarnos. Así es la fonación, la entalpía. Pero tienes toda la razón. Mi vocalismo deja mucho que desear. Si dejo de mirar tus dientes, no voy a entender nada de lo que hables. El cielo se hace pequeño. Elga sonríe en cursiva. Y yo aprendo a diferenciar entre una barba y un pájaro, más allá de que levante el vuelo, si trato de cogerlo entre las manos. Bueno, antes de leer Mazás do Xardín de Tolstoi, por alusiones que es del otro, aunque me gustaría contaros que aunque hoy me trae aquí el Ayuntamiento de Marbella, que normalmente me lleva con mi poesía de un lado para otro allá en mi tierra, es mi viejo Ford Focus de segunda mano, que obviamente no ha podido venir, se ha quedado allá aparcado en A Coruña y he venido en avión. Pero bueno, es un coche que se porta estupendamente bien, que no me pide demasiado a cambio, que me lleva de un lado para otro con mis poemas y al que le debo muchísimo. Así que si me lo permitís, le voy a dedicar a él el siguiente poema, que leeré en gallego también porque es una oportunidad que no quiero dejar pasar, la de poder hacer sonar también el gallego en un lugar como este. Metrofobia. Ao fondo da paisaxe, a chuvia esvaece as nubes cun borrón. Esta folla de ruta milita na xobraresca. Xa teño gana de partir e o meu coche é un soldado. Non vas oindo chifrar o seu cargamento sensible. As estradas comarcais parecen cadernos pautados. Gustaríame sucar os montes cun poema ao lombo como aos viaxantes. O meu coche, unha bala prateada con ritmo en vez de pólvora, e eu dígolle, vamos! Xuntos atravesamos barrios de funcionarios. As grandes explotacións eólicas danme ganas de loitar contra os xigantes. O meu coche máis eu
entendémonos sen dicirnos nada. Flores brancas do ibuprofeno, o meu coche é un soldado e eu digolle, vamos recitar poemas a Monforte de Lemos, e el acompasa o seu motor ao meu rexistro, repenica, badalea, aínda que teña metrofobia. Qué bonito. Genial. Y para terminar, por alusiones, esas manzanas del Jardín de Tolstoy seguro que están idealizadas también, que no habla de otra cosa que de lo que ahora deseo, que es poder volver a Marbella en alguna otra ocasión. Es hermoso viajar, es algo de lo que más amo, pero también es hermoso siempre regresar. Mazás ao Jardín de Tolstoy. Eu, que bordeien